normal que la gente conozca cosas elementales, eso es lo fundamental, ¿no? Está pidiendo que coja cosas rarísimas, ¿no? Y vamos a empezar la clase ya. A ver si alguien entra, pues que me avisen. Si alguien se me olvida dejarlo entrar, que me recuerden. Vamos a hablar nuevamente del modelo exponencial, pero vamos a hablar del problema económico. Ya hemos hablado de radiación, hemos hablado de crecimiento de bacterias, de crecimiento de poblaciones. Vamos a hablar del problema económico. Y vamos a... Hay una cosa que se llama el banco o la banca. Banco y el cliente, ¿no? El cliente. Yo al cliente lo llamo el bobo, los tontos, nosotros somos los tontos. Y aquí está la ventanilla siniestra, ¿no? Banco o la banca y los bobos, los clientes. ¿Qué pasa con la banca? La banca le presta plata al cliente. La plata sale de la banca para el cliente. O a veces va del cliente para la banca. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Cuando el banco le presta a usted plata, el banco dice que la plata de él es muy valiosa. Cuando usted le consigna plata al banco para que la guarde, el banco cree o tiene la idea de que la plata suya no vale nada, o vale muy poco comparada con la de ellos. Es decir, hay una diferencia muy grande del banco hacia el cliente, la plata es costosa. Del cliente hacia el banco, la plata no vale nada, o vale muy poco, ¿no? Así usted va y mira los intereses que cobran, no sé, de pronto usted abre una cuenta de ahorros y el banco le ofrece cuando mucho el 4 o el 5%. Eso es exagerado. El 4 o 5 a veces menos. Ahora, si el banco le va a prestar a usted, entonces el banco le dice que le tiene que pagar el 9, el 10, el 12, etcétera. Entonces es una diferencia casi abismal, ¿no? Entre el interés que le cobra el banco o el interés que usted le va a dar el banco a usted por guardarle la plata, que es suya, ¿no? Usted la pasa al banco para que el banco la juegue. Tenga en cuenta que la banca, la mayoría de los bancos son empresas con un capital, un 20% es el capital de los dueños, el otro 80% es el capital que consignamos los bobos en la banca. Ellos manejan ese capital, el capital del bobo, ¿no? Pero así funcionan esos negocios, ¿no? Eh, Hablan de un interés porcentual anual, que lo llamamos interés porcentual anual. Eso es un dato comercial, ¿no? El comercio ha hecho que la gente hable del porcentaje. ¿Cuánto por cada 100? El porcentual anual. Pero en la práctica, pues, ese interés porcentual anual, pues es lo que le pagan por 100 unidades monetarias, que pueden ser $100, 100 pesos, 100 unidades monetarias, lo que sea, 100 euros, 100 dólares, lo que sea. Entonces, a uno no le interesa eso. Cuando uno va a hacer cálculos, le interesa cuánto le dan por un peso, por una unidad. ¿Cuánto le dan por una unidad? Entonces, divide uno ese interés, lo divide sobre 100 y tiene una cosa que se llama tasa de retorno. Tasa de retorno o de pago. Depende, retorno o de pago. Depende si uno le prestaron plata o uno la consigna para que le devuelvan. ¿No? Que si a usted le dicen que le van a cobrar el 12%, la tasa de retorno es 0,12, es lo que le dan por cada peso, 0,12 pesos por cada peso. Y pues usted va a colocar la plata o el banco se la va a cobrar a un interés. Es ese, o se la cobra o se la paga. Depende si la consigna o le hace el préstamo. Esa es la tasa de retorno. El interés porcentual sobre 100. Ahora, los bancos tienen la costumbre de dividir el año en partes. Dividen el año en varias partes. Entonces, dicen que el interés lo van a ejecutar o lo van a cobrar cada mes o que lo van a cobrar cada 2 meses, bimensual o trimestral o cada semestre o cada mes. Es decir, el año lo dividen en número de periodos, N periodos
de un año, de un año. ¿Cuántas partes dividen en el año? Hay algunos que dividen el año en días. Le meten el cuento a usted, gana diario. Usted va a ganar diario, imagínense. Y la gente se emociona. Mire, yo es que estoy ganando diario. El otro gana cada 6 meses, yo voy a ganar diario. Y el número de periodos. Entonces, la tasa de retorno, retorno, retorno por periodo es pues, R sobre N. Es R dividido sobre N. R sobre N. Es la tasa de retorno por periodo. Es lo que le dan a usted por un peso, por un periodo. Eso es lo que le dan. Y entonces vamos a hacer la historia vamos aquí el periodo, y vamos aquí, cuánto ingresa al banco y cuánto sale, cuánto gana o cuánto paga, ¿no? Puede ser que le presten o que le presten. Primer periodo, ¿cuánto ingresa? Un peso. ¿Cuánto sale? El peso más lo que le dan por el peso, que es R sobre N, ¿no? Es lo que le dan por el periodo. Segundo periodo, ¿cuánto ingresa? A lo que salió del anterior, 1 más R sobre N. ¿Cuánto se va a ganar? 1 más R sobre N, que tenía, lo que ya tenía, más lo que le pagan por eso, 1 más R sobre N, multiplicado por R sobre N, que es lo que le pagan por cada peso que usted metió allá. Y todo esto se reduce, si usted factoriza 1 más R sobre N, pues queda 1 más R sobre N por 1 más R sobre N, que le queda 1 más R sobre N a la 2. Tercer periodo, ingresa 1 más R sobre N a la 2. ¿Cuánto sale? Lo que ingresó, 1 más R sobre N a la 2, a lo que le pagan por eso, 1 más R sobre N a la 2 por R sobre N. Y esto es 1 más R sobre N a la 3, etc. Y usted va a colocar la plata en el banco T años, que son N por T periodos. Entonces, cuando vamos aquí en el periodo N por T, ¿cuánto va a salir? Va a salir 1 más R sobre N elevado a la NT. Observen que está elevado el periodo 1 a la 1, periodo 2 a la 2, a la 3, lo que gana. Lo anterior, pues será 1 más R sobre N a la NT menos 1, ¿no? Es lo que ingresó en el caso anterior. Que esta es la historia de un peso después de colocarlo T años en el banco o después de que el banco se lo haya prestado a usted T años. Eso es lo que tocará pagar por un peso o lo que yo me gano por un peso. Esa es la historia de un peso. Un peso, una unidad monetaria, se transformó en 1 más R sobre N a la NT. Ahora, si usted, en vez de colocar un peso, coloca C sub 0 pesos, capital inicial, pues el capital final, C, después de T años, en el instante T, será igual a los T años, será C sub 0 por la historia de un peso, R sobre N a la NT. Eso se denomina interés compuesto, simplemente, interés compuesto. Observen cuántos parámetros hay allá. El capital inicial, R, la tasa de retorno, que es el interés sobre 100, el número de periodos, el tiempo y el capital. 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Si conoce 4, calcula el quinto. Si conoce 4, calcula el quinto parámetro. Los bancos suelen jugar con eso. Los bancos suelen jugar con eso, diciendo que le liquidan cada mes, yo lo liquido cada mes, el otro llega y le dice, gana diario, entonces N vale 365. Profe, Sí, cuénteme, alguien que no entienda. Ya, sí, gracias. listo. Entonces dice el banco, yo le liquido cada 360, cada día, el valor, el año lo ha fragmentado 365 partes. Perdona, venga por acá, salga por acá, venga, no lo dejan salir, venga por acá, venga por acá.
salga, salga por allá, salga, que nadie lo va a impedir, vaya, vaya. Ahí, entonces. Y de pronto llega otro banco y dice, oiga, cada día, no, yo le voy a pagar cada hora. Entonces, N vale 365 por 24 horas que tiene el día. Ese es el número de periodos en que ha dividido el año. Llega otro y le dice, no, mano, yo le voy a pagar cada minuto 365 días por 24 horas por 60 minutos que tiene la hora. El otro le dice, no, yo le voy a pagar cada segundo 365 por 24 por 60 por 60. Estoy liquidando cada segundo. Ya no gana diario, sino cada segundo. Gana en cada segundo. Y entra la competencia. Y claro, el cliente, que he llamado que es el bobo, los clientes somos los bobos, los clientes somos los bobos, se emociona y dice, uy, ganamos, vamos a ganar más, vamos a ganar mucho más. Entonces se emociona porque le pagan cada segundo. Y llega otro banco y dice, no, señor, yo le voy a pagar en cada instante, le voy a liquidar intereses en cada instante, cada instante. ¿Qué es lo que hace? La historia de un peso, la historia de un peso, que era 1 más R sobre N a la NT, este personaje dice, N vale un número grande, N vale tanto, N más grande, más grande. Ah, pues voy a tomar el límite de 1 más R sobre N a la NT cuando N tiende más infinito. Y entonces esto lo escriben así, límite de 1 más R sobre N elevado a la T sobre R sobre N y por R. Pasé a dividir N, multipliqué y dividí por R. Entonces me aparece el factor R sobre N. Entonces, cuando N tiende más infinito, vamos a llamar U igual a R sobre N. Y entonces, si N tiende más infinito, U tiende 0 por derecha. El límite le transforma el límite cuando U tiende 0 por derecha, de 1 más U a la NT sobre U. Y ese límite igual, vamos a escribir aquí, límite cuando U tiende 0 por derecha, D. Eso, NT no depende de U, ¿verdad? Que usted podría escribir límite de 1 más U a la 1 sobre U, todo esto elevado a la NT. Puede escribir en esa forma. Me interesa calcular el límite de 1 más U a la 1 sobre U cuando U tiende a 0. Y lo vamos a calcular por acá. Límite de 1 más U a la 1 sobre U cuando U tiende a 0. Es claro que 1 más U es positivo, que esto puede ser escrito límite de E a la logaritmo natural de 1 más U a la 1 sobre U cuando U tiende a 0 por derecha, ¿no? 0 por derecha. Esto es igual al límite de E a la logaritmo natural de 1 más U sobre U cuando U tiende a 0 por derecha. Pero esto puede ser escrito como E a la límite de logaritmo natural de 1 más U sobre U cuando U tiende a 0. Ahora, ese límite de logaritmo natural de 1 más U sobre U cuando U tiende a 0 por derecha puede ser escrito como límite de logaritmo de 1 más U, logaritmo natural de 1 más U, menos, aquí le restan logaritmo de 1 que es 0, sobre U cuando U tiende a 0. No sé si usted recuerde algo, ¿esto qué será? ¿Tiene algún recordatorio del pasado? Porque creo que del futuro no es posible. ¿Algún recordatorio del pasado sobre ese límite? Límite de 1 más U menos logaritmo de 1 sobre U cuando U tiende a 0, por derecha en este caso. ¿Le recuerda eso algo o no le recuerda? Entonces voy a escribir algunas cosas aquí. La derivada, ¿sí o no? Es una derivada. ¿Sí o no? Sí, sí. De la derivada usted decía límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Pues lo podría haber escrito como límite de f de x más u menos f de x sobre u cuando u tiende a 0.
pero eh, si X vale 1, o vale 2, o vale 3, o vale A, pues lo podía haber escrito límite de f de A más H menos f de A sobre H cuando H tiende a ser O, límite de f de A más U menos f de A sobre U cuando U tiende a ser O. Si A X vale 1, lo podría haber escrito como límite de f de 1 más U menos f de U sobre U cuando U tiende a 0. Esto es la derivada de la función en X. Esto es la derivada de la función en el punto A. Esto será la derivada de la función en 1. Y ahora pues nosotros lo que tenemos allá para comparar con esto es el límite del logaritmo natural de 1 más U menos logaritmo de U sobre U cuando U tiende a 0. En este caso por derecha, pues es la derivada por derecha. Y esto pues será la derivada de qué función. Esto es la derivada del logaritmo natural de X evaluada en el punto 1, en X igual a 1. Pero la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. La derivada del logaritmo natural de X evaluada en X igual a 1 es 1 sobre 1, que es 1. De manera que este límite que tenemos aquí atrás, este límite, es la derivada del logaritmo natural de X en 1, que es 1. Vale 1. ¿Para qué queríamos calcular este límite? A venir a calcular esto, e elevado a este límite. Luego esto es e a la 1. Profe, ¿por qué es que da uno? ¿Por qué da uno? ¿Cómo? ¿Por qué da uno? ¿Por qué da 1? ¿Qué es esto? Logaritmo de 1 más u menos logaritmo. ¿Eso es la derivada del logaritmo de x en x igual a 1 o no? Ya, es que me perdí, no alcanzaba. Correcto. Vale. No se preocupe, a todos nos pasa. No se preocupe, no tiene problema. Entonces, eso vale 1. Ese límite, ¿para qué lo queríamos calcular? Pero queríamos calcular porque queríamos calcular e elevado a ese límite. Luego eso nos queda e a la 1, que es e, ese límite. ¿Para qué queríamos calcular? ¿Qué le pasa? ¿Qué es el problema? ¿Para qué calculó ese límite? Pues esto, límite de acá, le da e, exactamente. ¿Y para qué quería calcular ese límite? Me regreso acá. Queríamos calcular este límite, y ese límite era el límite de 1 más u a la 1 sobre u a la nt. De manera que esto es c yo he escrito aquí nt, pero creo que estoy errado porque es rt. Esto es r porque aquí multipliqué y dividí por r. Esto es r, no n. Yo me he equivocado acá, esto es r. rt, a la rt, a la rt. Esto me queda e a la rt. Entonces, la historia de un peso, cuando se lo pagan en cada instante, se ha transformado un peso. Después de 3 años, lo que le devuelven a usted es E a la RT. Le devuelven E a la RT. Eso es lo que le devuelve la historia de un peso. Si usted tiene un capital inicial C sub 0, entonces ese capital inicial por E a la RT será el capital que usted recibe a los T años. Esto es el interés compuesto continuo. Interés compuesto continuo. Es interés compuesto continuo. Que no es más que la solución de la ecuación diferencial. La razón de cambio del capital con el tiempo es proporcional al capital, donde R, la tasa de retorno, es la constante de proporcionalidad, con las condiciones. En tiempo cero, el capital es capital sub cero. Y entonces la solución, el capital en el instante T es el capital inicial por E a la RT. Esta es la solución de este modelo. Que estamos trabajando con el modelo exponencial. Cuando hablan de interés compuesto continuo, están hablando de el modelo exponencial. Y eso es lo que se utiliza para proyectos, para evaluación de proyectos, o lo que utilizan en comercio internacional en la banca. Esa es la receta que utilizan. El capital es el capital inicial, pone a la RT, donde R es la tasa de retorno. R es exactamente la tasa de retorno. Perdóname un momentito.
Entonces, ese es el otro modelo. Entonces hay dos fórmulas, dos maneras de trabajar el capital en la banca. Lo van a trabajar con las dos recetas. La una, interés compuesto. El interés compuesto, el capital en un instante T es el capital inicial por 1 más R sobre N a la RT, la fórmula que generamos anteriormente, la fórmula que generamos primero, la fórmula que generamos a la NT, a la R sobre N elevado a la N, a la NT. Tenemos ese. Perdona, aquí no quieren colaborar. Entonces, esa es la, utiliza la banca a la NT, y interés compuesto, y el otro es interés compuesto continuo, o simplemente interés continuo, donde la razón de cambio del capital con el tiempo es proporcional al capital presente, donde la tasa de retorno R, recuerde que R es el interés sobre 100, y en tiempo cero, el capital es el capital inicial, de manera que el capital en cualquier instante es el capital inicial por E a la RT. Y esta es la fórmula con la cual le van a calcular cuánto tiene que pagar, etcétera. ¿Cuál es lo que usted tiene que pagar? Entonces, eso es el modelo que se utiliza. Normalmente lo que se maneja es esto. A veces, pues la gente cuando liquidan cada 6 meses, gana diario, trabaja con esto. Interés continuo, trabaja con esto de acá. Oiga, usted está cansado hoy, ¿no? Hoy se puso cansón. Entonces, cualquiera de esas dos fórmulas pues son utilizadas para trabajar. Digo que en proyectos se suele trabajar la segunda fórmula, interés compuesto continuo. Luego en los proyectos que manejan los ministerios trabajan con fórmulas de ese estilo para hacer los cálculos, Hemos dicho que la banca es el genio, pues, el grande, y el cliente es el bobo. Y suponga que usted ya se graduó, que de pronto trabajó en un proyecto. Suponga que usted se ganó 100 millones de pesos. Se ganó 100 millones de pesos. Bueno, y entonces usted los quiere guardar en la banca. 100 millones de pesos, pues 10 a la 8. O escribámoslo con todos los ceros. Usted ganó 100 millones, que es muy grande, ¿no? Y lo quiere meter a la banca, un CDT, etcétera, y le dicen que le dan el 5% anual. Usted dice, voy a guardar eso como reserva para más adelante, lo voy a guardar en un tiempo de 20 años. A ver qué tengo en los 20 años, voy a tener un capitalito así para hacer otras cosas. Lo voy a dejar guardado ya como reserva durante 20 años y entonces el capital inicial son los 100 millones, el 5% es el interés, la tasa de retorno es 0,05, divide eso sobre 100, 0,05. De manera que el capital en cualquier instante para usted es el capital inicial, los 100 millones, o si quiere 10 a la 8, 10 a la 8, que multiplica a E, a la R, 0,05 por el tiempo. Esto es el capital suyo después de T años. A los 20 años, ¿cuánto tiene? A los 20 años tiene 10 a la 8
por E a la 0.05 por 20. Que alguien haga el cálculo de eso, a ver cuánto nos da. Eso es lo que le daría a usted ese CDT a los 20 años, ¿no? Liquidando intereses en cada instante, liquidando intereses en cada instante. Eso es lo que usted va a recibir a los 20 años. Alguien se salió. Listo. Ok. Por fuera, no. Ya. Listo. ¿Cuánto da eso? Ahí tenía el cálculo de una hoja que ya me perdió. 200, vamos a dejarlo en 271. 270, vamos a dejarlo así, 271. Vamos a rebajarle al banco algo. Y lo dejamos en esa forma. Eso sí, usted le guarda la plata en el banco. Ahora, resulta que a usted no le fue tan bien en esos proyectos, etcétera, y usted ahora necesita hacer otro, iba a comprar un apartamento, usted ya reunió 200 millones, el apartamento le vale 300 y toca pedir prestado 100 millones. Entonces te va a pedir prestado 100 millones al banco. Los 100 millones no los da, guarda usted en el banco y los pide prestado. El banco le dice, la tasa de retorno, el interés porcentual, voy a dejar el 12%. Y la tasa de retorno es de 0.12. El capital lo va a dejar, le dicen que te lo prestan a 20 años para que compre vivienda. 20 años. D igual a 20. El capital en cada instante sigue siendo los 10 a la 8 multiplicado por E a la 0.12 por T. Y para T igual a 20, pues C de 20 es igual 10 a la 8 por E a la 0.12 por 20. ¿Cuál es el capital o lo que usted tiene que pagarle al banco después de esos 20 años? ¿Cuánto le ha pagado el banco? Haga el cálculo y me cuenta cuánto le da. ¿Cuánto le da eso? 1.102 millones. ¿Cuánto? 1.102 millones. 1.102 millones. 1.102 millones. 0. Le ha pegado 1.100 millones. Oiga, le prestaron 100 y pagó 1.100. O sea que pagó, además de que le tocó devolver los 100 que le prestaron, pagó 11 veces eso. Esas 11 veces las pagó. Los mismos 100 millones a usted le retornaron después de 20 años 271. Le retornaron los 100 que usted había invertido más 171. O sea que ganó 171 millones. Mientras que al banco le paga, quitando los 100 que eran del préstamo, paga 1.100 millones. Le paga prácticamente 10 veces lo que le prestaron, ¿no? Más lo que le prestaron, pues, las 11 veces. Observa la diferencia que hay entre el bobo y el banco. Es una diferencia grande, ¿no? Mientras existan diferencias grandes entre los intereses, pues simplemente el bobo es el que está al otro lado. Yo digo que en la banca, al lado de la banca uno es el bobo, ¿no? Es que necesita de la banca, pero por eso digo que la plata para el banco, la de uno no vale nada, la de ellos vale mucho. Pero resulta que la de ellos, el 80% la aportamos los bobos, porque casi nos hacemos autopréstamos los bobos. Nos autoprestamos pagando un alto interés. Eso, si usted mira los balances ahora en diciembre de los bancos, va a ver que el balance positivo de los bancos en pérdidas y ganancias, las ganancias de los bancos pueden fluctuar entre 10 y 12 billones de pesos. 10 y 12 billones de pesos, las ganancias de los bancos. Y
Además ocurre algo interesante. Cuando un banco se quiebra, el Estado dice que no se puede quebrar, que hay que ayudarlo. Entonces le inventa un impuesto. Aparece primero el 2 por mil y ya vamos en 3 por mil, el 1 por mil, 2 por mil, y vamos en 3 por mil. Ese es un impuesto que era transitorio porque se convirtió en permanente. Entonces, ¿eso para qué es? ¿Para qué es ese porcentaje cuando usted hace una transacción que le cobran? Ese 2 por mil que le cobran, o 3 por mil que le cobran, ¿para qué es? Para ayudar a la banca. Para ayudar a la banca que estaba posiblemente en quiebra. Sin embargo, si algún día usted se quiebra, el Estado no sale a inventarse un pequeño interés, el 0.0002% para ayudar a fulano de tal. Eso no ocurre. Si usted se quiebra, nadie le tiende la mano. Es decir, si el banco se quiebra, las pérdidas de la banca se socializan para toda la sociedad, para todos los socios, para todos los que estamos alrededor. Mientras que las pérdidas de un individuo no se socializan. Si se fregó, quedó en la calle, no hay nada que hacer. Ese 3 por mil es un impuesto que cobran horrible y que produce mucho billete, produce muchos billones. Precisamente los primeros virus que se inventaron en Estados Unidos era alguien que fue capaz de entrar a una cuenta de un banco y claro, el personaje que tenía una cuenta de ahorros le quitaban unos centavos, le quitamos 2 centavos, entonces cuando miraba el extracto de su cuenta no le cuadraba en 2 centavos, esto no vale la pena ir al banco a reclamar. Al otro tampoco le cuadraban 2 centavos, pero en miles de cuentas, quitando de a 2 centavos, recuerde que la miel se fabrica de gota en gota, una pequeña gota, más otra pequeña gota, más otra, da litros y toneladas de miel, litros y toneladas de miel. De manera que eso, esa es la forma como vemos las cosas con la banca. Pero esas 2 fórmulas que hemos dado ya, esas 2 fórmulas las voy a subrayar. Cuando usted haga evaluación de proyectos como ingeniero, estas 2 cosas son importantes, ¿no? Estas 2 cosas, 2 formulaciones son esenciales para trabajar. Esto de acá, esto es lo que más utiliza uno, esto, y a veces esto de acá. Esto es un pequeño cursillo sobre evaluación de proyectos. Vamos a mirar un par de problemas adicionales, uno de ellos hasta simpático, etcétera. Eso es lo que le aplica a la banca. La banca le aplica el mismo modelo de ida que de venida, para un lado que para otro. La diferencia no está en el modelo, la diferencia está en el interés que cobran, en la diferencia del interés. Si el banco le cobra el 10% para la plata que le prestan, y cuando usted la consigna en el banco le da el 5%, pues está cobrando el doble. La plata de ellos vale el doble de la plata suya. Eso es la diferencia abismal. Y eso es lo que ocurre cuando aparecen fenómenos económicos graves, como el problema de la burbuja inmobiliaria. Hay un momento en que los inmuebles son tan caros que ya nadie los puede vender, nadie los arrienda, no los vende. El banco, muchos de los bancos trabajan con esos objetos inmobiliarios. ¿Y qué ocurre? Que el banco vende casas, el banco le puede vender, puede negociar, puede hacer negocios sobre eso. Pero ¿qué ocurre cuando el cliente ya está quebrado? Cuando el cliente ya no tiene con qué comprar. El banco tiene que explotar al cliente, pero si lo explota mucho, el cliente va a quedar quebrado y no va a poder pedir préstamos al banco. Si el cliente no pide préstamos al banco, el banco está fregado, no tiene cómo ganar plata. Entonces, debe tratar bien al cliente, no lo puede matar con unos intereses tan altos. Eso es lo que pasó cuando funcionó en Colombia el tal UPAC, el UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, donde a la gente le hacían préstamos para comprar una casa, y si usted a los 4 años no había acabado de pagar la casa, ya las cuotas se lo comían. El interés era tan alto que podía pasar del 30 y pico por ciento anual, una tasa de retorno de 35, de 0,35. Imagínense en 20 años cómo quedaba usted. ¿Y qué pasaba con eso? Y fuera de eso le cobraban intereses a los intereses, le cobraban intereses sobre los intereses. Era acumulativo. El interés también le aplicaban la misma fórmula para cobrarle
más intereses a los intereses. ¿Y qué pasaba? Pues que mucha gente después de 3 o 4 años ya no tenía con qué pagar. Simplemente el banco le recogía la casa, si le habían prestado 100 millones, entonces quedaba debiendo los 100 millones más el resto. O sea, que si a usted le prestaron 100 millones, el banco exigía que le pagaran los 1.100 millones. Es decir, si usted quería liquidar el préstamo rápidamente, no se lo permitían. Le exigían que liquidara todo el préstamo. O sea que si usted quería acabar con el préstamo, un momento porque me están saboteando aquí estos muchachos. Esperan un momento. No, me entregaron, pues. No fue capaz. No le ayudan a uno. Tiene berraco esta vaina. Bueno, ese es el modelo que utilizan en la banca. Entonces, ¿qué pasaba con el UPAC? Que usted lo colgaban y entonces usted entregaba la casa, pues le hacían la liquidación. Usted me debe 1.100 millones, ya me ha devuelto tanto, me debe lo de la casa, entonces le recogían la casa por los 100 millones y le han prestado y le quedaba debiendo todavía 1.000 millones. Eso cuando los pagaba, nunca. En esa época del UPAC hubo mucho suicidio, mucha gente se suicidaba porque no tenía con qué pagar. Simplemente a los 4 o 5 años quedaban completamente colgados. Después vino otro modelo que también es casi similar, ¿no? Es casi similar, pero un poco más suave. Bueno, eso, digo que vamos a hacer mirar un par de problemas, que no es más que hacer un par de cálculos con esa formulación. Problemas sobre esto, ¿dónde encuentran? Problemas sobre esto encuentran en el capítulo 6, numeral 6.5, encuentra problemas relacionados con eso. Los padres de Matusalén guardaron, cuando nace el niño es muy tierno, etcétera. Recuerde que los niños son muy tiernos. Por ahí Julián manda unos pequeños videos de los niños que hacen algunos gestos interesantes, etcétera. Son muy tiernos, ¿no? Los niños cuando nacen son muy tiernos. Recuerda que, por ejemplo, un niño pequeño de 2, 3 meses, lo tiene alzado la mamá, y si el niño eructa, la gente dice, uy, qué tierno, tan lindo, etcétera. Pero si al lado suyo está un adulto y el adulto eructa, eso es un cochino, un sinvergüenza, un puerco, etcétera. Las cosas cambian, ¿no? De un sitio a otro. Entonces, cuando un niño nace, los padres, mucho romanticismo, piensan, ¿qué será del niño? Y si yo falto, ¿qué pasará? Siempre viene el temor, ¿no? ¿Qué ocurrirá con este niño? Entonces vamos a abrirle una cuenta. Le abren una cuenta en un banco. Entonces, lo mismo pasó con Matusalén. Cuando nació Matusalén, los padres le abrieron una cuenta en un banco y le colocaron 100 verdes, $100. 100 verdes en un banco. Cuando nació ese banco, lo dejaron allá por mucho tiempo. Normalmente la gente abre esa cuenta y a veces se olvida de la cuenta y se pierde, ¿no? Ni siquiera se sabe dónde está, ni qué número es, ni a quién le corresponde. Y se pierde y el banco se la traga. Lo que es más, los bancos a veces pues, le dicen a uno que si una cuenta no la moviliza durante cierto tiempo, se la comen. Y así es, se la tragan. El asunto es que a Matusalén le consignaron esos 100 en el banco. Cuando él nació, lo dejaron allí durante mucho tiempo, hasta que se murió. Cuando se murió es que se acordaron que tenían la cuenta, pero Matusalén dice que vivió 969 años, casi un milenio, ¿no? 969 años. El banco le ofreció
En esa época, un 4%, el interés de un 4%, interés continuo. Entonces, ¿cuánta plata tenía Matusalén al final de ese proceso? ¿No? Entonces, pues, simplemente el capital a tiempo que aplicamos eso. Eso es el capital inicial, que son los 100, por ahí acá la tasa de retorno es 0,04. R es eso sobre 100, pues 0,04, 0,04. Y por 969 años, ¿cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? El cálculo. También un banco le ofreció ganadiario. Entonces, el capital en un tiempo T, bueno, esto, el capital, esto en la forma de fórmula general, pues, en tiempo T, ¿no? Lo vemos acá. Tiempo, por T, por el tiempo T. Y el caso particular, pues C a los 969, ¿cuánto tenía? Pues los mismos 100 verdes por E a la 0,04 multiplicado por 969, ¿cuánto nos dio eso? ¿Qué nos va a dar eso? ¿Cuánta plata? 6.81 por 10 a la 18. 6 6.81 por 10 a la 18. por 10 a la 18. Uy, esos son muchos verdes, ¿no? Después no pagamos la deuda externa de Colombia. El capital, el otro banco le dijo que él le liquidaba ganadiario. Entonces, el capital inicial por 1 más la tasa de retorno, que es 0,04 sobre 365 QSN por 365 por 900, bueno, por T, ¿no? Por T, así, por T. Y el capital a los 969 años, que son los 100, esa es la fórmula general para cualquier instante, pues los 100 por 1 más 0,04 sobre 365 a la n, 365 por el tiempo, que son 969, ¿cuánto le pagarían ganadiario? Ganadiario, pues que mucha gente dice que es lo último, pues miremos a ver cuánto es lo que le pagan, ¿no? El ganadiario. ¿Cuánto le pagan gana diario? ¿Cuánto le daría? Da 6.79 por 10 a la 18. 6,79 Por 10 a la 18. a la 18. 6,79. Es parecido, ¿no? La diferencia de 9 a 11, 2, va una, 0,02 por 10 a la 18, ¿no? ¿Sí? 79, 0,02 por 10 a la 18. O 2 por 10 a la 16 dólares. Eso siempre es grande la diferencia, ¿no? La diferencia es grande que le paguen a uno instantáneamente o que le paguen ganadiario. O que le paguen ganadiario. La diferencia. Ahora, eso es debido al tiempo, ¿no? Son 969 años. Pero uno normal, una persona normal que, no sé, coloca 100.000 pesos en la banca, el capital inicial, el capital en algún instante son los 100.000 pesos, pone a la tasa de retorno, el banco le dice que le da el 5%, tasa de retorno 0,05, y usted coloca eso en el banco por 5 años. ¿Cuánto gana? Bueno, por tiempo. A los 5 años, cede 5 el capital a los 5 años, a la 0,5 por 5 años. 0,5 no, porque hemos dicho que 5% es 0,05, está mal. 0,05 la tasa de retorno. 0.e a la 0,05 y todo eso por 5 años. Mismo acá abajo. A la 0,05 por T. Esto es por T, esto ya es calculando por 5 años. ¿Cuánto da esto? Eso, ¿y cuánto le da esto? ¿Cuánto?
128.400, bueno, así. O sea que ganó 28.000 pesos en los 5 años. ¿Qué se ganó? Con la devaluación que hay, 28.000 pesos en 5 años, eso no es nada, ¿no? No ganó nada. Y si el otro le dice que le gana diario, le dice C, en un instante T es los 100.000 por 1 más 0,05 sobre 365, 365 por 5 años, ¿cuánto le da eso? Gana diario, ¿cuánto ganaría? Casi lo mismo, casi lo mismo. Casi lo mismo, prácticamente, 128,4. La diferencia no es nada, ¿no? Y si le dijeran 100.000, 1 más 0,05, le dicen que le liquidan cada mes a la 12 por 5, ¿cuánto le da eso? 0,05 sobre 12, 1 más 0,5 por 100.000, ¿cuánto le da eso? La liquidan cada mes, ya no gana diario, sino cada mes. $128,335. Dije que la diferencia, cuando le dicen gana diario, la gente cree que va a ganar mucho, no es mayor cosa, ¿no? La diferencia de esto que es 100 pesos, una diferencia de 100 pesos. Gana más aquí, ¿no? Un poco más, pero como los tiempos son pequeños, eso no hay mucha diferencia que le apliquen gana diario o continuo o le liquide cada 12 meses, pero el efecto propagandístico, ¿no? El efecto propagandístico. Gana diario y le meten el cuento a la gente. Y el personal que le habla allá en el banco le mete la idea que le vamos a liquidar diario, que en el otro banco le liquidan cada 12 meses y nosotros le liquidamos diario, usted va a ganar en cada instante, no dicen cuánto va a ganar, sino en cada instante. Eso es interesante si usted va a colocar la plata un milenio, ¿no? Muchos años, pero usted, el periodo de vida es un máximo 100 años y la coloca 5 años para ganar algo que ganó, no ganó absolutamente, no ganó absolutamente nada. Hay dos detalles, de pronto, dicen economistas que la plata vale más. La plata siempre vale más. Hoy, oiga, Toby, está cansón. Siéntese. Sí, ya, Abril. Y los economistas dicen que la plata vale más hoy que mañana, ¿no? Dice, determine el valor de $1,000 o 1,000 pesos, 1,000 pesos, bueno, una unidad monetaria, al final de un año, durante un año, al interés del 5%, interés 5%. Se compone de manera continua. El capital en algún instante, el capital inicial, los 1,000, por E a la tasa de retorno que es 0,05 por T. Y al finalizar el año, el capital al año es 1,000 por E a la 0,05 por 1. ¿Cuánto da eso? A esto lo llaman valor futuro. Valor futuro. Lo que vale esos 1,000 pesos en un año después, ¿cuánto valen? ¿Qué se convirtieron? 1,051. Ese es el valor futuro de ese. Y está el problema al revés. Al cabo de un año usted tiene 1,000. Pasado un año, usted tiene 1,000 pesos o 1,000 unidades en un banco. Si el interés de manera continua también fue del 5%, entonces, ¿cuánto dinero depositó en el banco para tener ese capital? Eso es llamado valor presente. Valor presente. Es decir, usted quiere tener los 1,000, dentro de cierto tiempo quiere tener los 1,000, en vez de 1,000 podría ser millones.
¿Cuánto debo invertir ahora si voy a ganar tanto interés? Entonces, pues, el modelo es el mismo. El capital, en un instante T, es el capital inicial, que no lo conocemos, capital inicial, por E a la tasa de retorno 0,05 por un año, ¿no? Pero entonces aquí lo que conocemos es el capital final. El capital inicial no lo conocemos. 1000 es igual al capital inicial por E a la 0,05. De manera que el capital inicial es 1000 dividido sobre E a la 0,05. Es el capital que toca, es el llamado valor presente de ese capital. Aquí estamos hablando de 5 años, podemos hablar de más. El valor futuro a 10 años, aquí estamos hablando a un año, el valor futuro a 10 años o a 20 años, el valor presente a 2 años o 3 años, etc. ¿Cuánto debo invertir? ¿Cuánta plata debo colocar a ese 5% para obtener los 1000? Yo lo que quiero obtener al finalizar el año, quiero obtener 1000. Entonces, ¿cuánto me toca invertir? Pues el capital inicial, ponerlo a 0,5. Lo que decíamos, en esta fórmula, capital inicial por E a la RT. ¿Cuántos parámetros hay? Capital sub cero, la tasa de retorno y el tiempo. Son 4 parámetros. Si usted conoce 3, conoce el cuarto, ¿no? Eso es lo que ocurre acá. ¿Qué conoce? El tiempo, 1. La tasa de retorno, 2. El capital final, pues calcula el capital inicial. Y eso pues le va a dar un poco más grande que 1000. ¿Cuánto le digo eso? Sobre la 0,0. ¿Cuánto? 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 No lo digo bien. 950. Es el capital que usted debe invertir para que al cabo de un año tenga los 1000. Lo mismo que 1000, pues hablamos de millones o cifras más grandes. Lo mismo que hablamos de un año, podemos hablar de 2 años. Los economistas a veces se preocupan por en cuánto tiempo se duplica el capital. Observen que el modelo es el mismo de crecimiento de bacterias. ¿Cuál era el tiempo de duplicación de la población? ¿Cuál era el tiempo de duplicación de la población? Pues aquí ocurre lo mismo. Si en un tiempo 1 usted tiene capital C1, en un tiempo 2 tiene capital C2, que es 2 veces C1. Pues aplica aquí el modelo. C1 es igual a C sub 0 por E a la K por E a la R por T1. C sub 2 es igual a 2, C1 igual a C sub 0 por E a la R T2. T2 menos T1 es el tiempo de duplicación. Y pues dividen la segunda ecuación sobre la primera, tiene 2 igual C sub 0 sobre C sub 0 se cancelan. Le queda E a la RT2 sobre E a la RT1, que esto es lo mismo que E a la R sobre T2 menos T1, que es E a la R por el tiempo de duplicación. Logaritmo de 2 es igual a R por el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación, logaritmo de 2 sobre la tasa de retorno. Eso le da el tiempo de duplicación. Y a usted le cobran el 5%, la tasa de retorno es 0,05. O sea que el tiempo en el que se duplica un capital, se duplica o le toca pagar el doble prácticamente, el logaritmo de 2 sobre 0,05. Ese es el tiempo en años en que se le duplica el capital. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto le da eso? 13,86. ¿Cuánto? 13,86. 13,86 años para que el capital se duplique. Recuerde, como esto depende de R, y R es el interés, R está entre 0 y 1, 1 no puede ser, ¿no? Pues simplemente cuando más alta, más grande sea la tasa de retorno, pues más corto es el tiempo en que se le duplica el capital, más corto es el tiempo en que se duplica el capital, o que le toca pagar el doble, ¿no? O que le toca pagar el doble, ¿no? Es el doble. Cuando teníamos de los 100 millones que se prestaron al 12%, pues T es igual al logaritmo de 2 sobre 0,12. Cada
ves que pasa ese tiempo, me está duplicando lo que tengo que pagar, la cantidad que me toca pagar, me está duplicando. Pero digo que no hagamos el cálculo, démoslo así. Eso es una de las aplicaciones del modelo exponencial. Ahora, eh, invitamos a que resuelvan una ecuación. Sí. ¿Cómo? No, señor, el modelo exponencial, los problemas de movimiento, forman parte del parcial, porque va a ser el trabajo que van a presentar en grupos de 5 estudiantes. ¿Sí? El parcial yo ya le mandé que iba a preguntar. El tema, son 3 puntos. Un punto tiene que ver con las integrales que se mandaron, un par de integrales del estilo de las que se mandaron, no exactamente las que se mandaron, del mismo estilo de las que se mandaron. Un problema relacionado posiblemente con ecuaciones diferenciales y un problema donde se hacen preguntas de tipo teórico, por decirlo así, de tipo teórico, como las que se le mandó en el taller. A esta función en este intervalo se le puede aplicar el teorema de Rolle, sí o no, ¿por qué? Esta derivada de la integral de la derivada de tal función, eso, ¿qué diferencia existe entre eso y la integral de la derivada de no sé qué, etcétera? ¿Qué diferencia existe entre esas cosas? Eso debe saberlo contestar. Esos son los 3 puntos. Y el cuarto punto son unos problemas que tienen que ver con el modelo exponencial y también con este modelo que le vamos a pedir, a este modelo que le vamos a pedir que lo solucione. Aquí lo presentan como la ley de enfriamiento de Newton, pero en realidad es una ecuación de este estilo, de Y de X igual. Ya no es proporcional a Y, la constante de proporcionalidad por Y, pero Y menos algo, Y menos un L, un valor de L, Y menos L, Y menos L. Entonces, con las condiciones, cuando X es igual a 0, Y es Y sub 0. Entonces, resolver esta ecuación. Es de variable separable, por supuesto. Es de variable separable. Lo que pasa es que en vez de, si L vale 0, estamos ante el modelo exponencial. Si L es diferente de 0, pues no estamos en el modelo exponencial, un modelo un poco más complicado que el modelo exponencial. Pero Y menos L es un factor que puede pasar a dividir y puede separar variables tranquilamente. Puede pasar a dividir, ¿no? Usted puede perfectamente decir dy sobre Y menos L es igual a K por dx. Aquí suponemos que Y menos L es diferente de 0, ¿no? Y menos L diferente de 0, ¿no? Si fuera 0, pues si Y menos L es 0, pues tenemos que dy de x es igual a 0, y si la derivada es 0, la función es una constante, y ahí no tiene mucho interés, ¿no? Entonces, integra a ambos lados. En este lado izquierdo, ¿qué le queda? La derivada de Y menos L es 1. Está aquí en el numerador. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cuál es la integral de dy sobre Y menos L? El logaritmo natural de Y menos L. Valor absoluto, no le olvide, valor absoluto de Y menos L. Igual, acá por X, la constante C. De ahí usted puede despejar valor absoluto de Y menos L. Igual a E, a la KX más C. Lo puede escribir como E a la C por E a la KX. Y tiene entonces que valor absoluto de Y menos L es igual a E a la C, que es otra constante, por E. Sí, claro. Hacemos así. Y menos L es igual a E elevado a todo esto. Pero E elevado a todo esto es E a la C por E a la KX. Pero E a la C lo voy a escribir como una C así grande, una constante. Entonces le escribo C por E a la KX. Vamos así. Y entonces, pues, dejo que el signo lo absorba a C y me queda Y menos L igual a esa constante C. Puede tener el signo de Y menos L si es positivo o negativo, por E a la KX. Profe, qué para interrumpir, pero ¿no hay alguien en sala de espera? A veces cuando
Te parece chistoso, cuando me dicen que hay alguien en la sala de espera, eso es terrible. No sé, como que me viene la imagen de un hospital, no sé por qué. La sala de espera, me imagino una sala de partos, una sala de espera. Y a veces me da risa cuando me dicen, hay alguien en la sala de espera. Alguien fue que salió. No, no, en la sala de espera no me aparece nadie. ¿Qué pasó? Ha intentado entrar, pero no ha podido. Algo le pasa. Yo no tengo nadie en la sala de espera. Sí, es que está teniendo problemas como de internet. Debe tener problema de internet. Ahora sí entró. Ah, ok. Y mire lo que dice. Una persona está esperando. Sí, porque ella había entrado. Ella ya había entrado y lo sacó internet, lo saca. Problemas de internet. Depende de dónde Sí, esté uno. profe. Sí. Depende de dónde esté uno. Bueno, está una constante C grande, así, y está una constante grande cuadrada. Y entonces, con las condiciones iniciales, en X igual a 0, Y es igual a Y sub 0. Y evaluamos acá. Y sub 0 menos C es igual. La constante C por E a la K por 0. E a la K por 0 de C a la 0. Y a la 0 es 1. La constante C es Y menos L. Entonces tenemos Y menos L igual a la constante C, que Y sub 0 menos L. Y sub 0 menos L. Todo eso multiplicado por E a la KX. Y de aquí despejamos Y. Y es igual a Y sub 0 menos L por E a la KX. Todo esto más L. Y tenemos pues la solución explícita, particular, y habrá que calcular la respectiva constante. Y ese modelo, pues, es aplicado a una cosa que se llama ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento. Sí, sí, ya, volvemos todo, hacemos todo. Tenemos esta ecuación con estas condiciones iniciales. Separamos variables. Volvemos acá. Al hacer esto ya hemos separado variables. Y entonces una vez separado, ¿vale? Integramos aquí con respecto a Y, aquí con respecto a Y. Integramos con respecto a Y, nos da logaritmo, valor absoluto de Y menos L, porque la derivada de Y menos L con respecto a Y es 1. Entonces tenemos la derivada en el numerador y la función en el denominador es el logaritmo de valor absoluto. Igual acá por X más C. Despejamos de allí Y menos L, que es E elevado a KX más C. Pero E a la KX más C es E a la C por E a la KX. E a la C es otra constante. Y entonces nos queda el valor absoluto de Y menos L es esa constante C por E a la KX. Pero dejamos que la constante C absorba el signo del valor absoluto, pues nos queda Y menos L igual a una constante C por E a la KX. Para X igual a 0, Y igual a Y sub 0. Calculamos la constante nos da Y sub 0 menos L, y tenemos entonces que tenemos nuestro resultado, nuestra ecuación en esta forma. Dicen ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton dice lo siguiente. Hay un objeto caliente que lo sacan de un horno. Objeto caliente. Lo sacan de un horno, lo colocan en el medio ambiente, con una temperatura del medio ambiente inferior, pero el objeto empieza a enfriarse. Entonces la ley dice que la diferencia, que la razón de enfriamiento con el tiempo, la razón de descenso de la temperatura con el tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente. T sub m, así lo cité del medio ambiente. En el texto de Purcell creo que lo llaman T1, temperatura del ambiente, T1, temperatura ambiental. Ese es un objeto que lo sacan de un horno, pero también puede ser personaje que se enfría, ¿no? Un personaje que se enfría cuando se muere. Cuando uno se muere, pues uno tiene 37 grados, al morirse empieza a enfriarse, empieza a bajar la temperatura. Al utilizar este modelo, pues los expertos en forense
pueden llegar a veces a determinar en qué horas ocurrió la muerte, cuánto hace que se murió. Si le miden la temperatura y la comparan con la temperatura, pues, miden la temperatura del medio y utilizan un modelo como esto. Entonces, usted observa esto y dicen que para diferentes temperaturas del medio que lo rodea, si en el instante cero la temperatura T es conocida, T sub cero, aquí le llaman T1 es la del medio, va a escribir TM, T del medio. T sub cero es la temperatura del objeto cuando lo sacan del horno, en el instante en que se muere. Entonces, pues, simplemente si usted observa ese modelo es el anterior. Es el anterior. Aquí lo que escribieron fue temperatura con respecto al tiempo. La variable X es tiempo, proporcional a la temperatura menos la temperatura del medio. Y en tiempo cero, la temperatura es la temperatura sub cero del objeto. De manera que ese problema ya está, la ecuación pues ya está resuelta. Eso ya está resuelto. Entonces le hablan allá de un objeto para ser específico. Suponga que un objeto inicialmente se encuentra en una temperatura T sub cero, se coloca en una habitación donde la temperatura es T1. La temperatura del objeto cuando se sacó el horno T sub cero, la temperatura de la habitación es más baja, esto empieza a enfriarse, pero lo llaman ley de enfriamiento de Newton. La razón a la cual se enfría es proporcional a la diferencia entre esta temperatura y la del medio. T sub cero. El objeto sale a esto. T1 es T es la temperatura del objeto en cualquier instante. T menos T del medio, esa diferencia es la variación de la temperatura o la razón de cambio es proporcional a eso. De manera que es un problema prácticamente ya resuelto. Es un problema prácticamente ya resuelto. Es un objeto, problema concreto. Dice, un objeto se coloca un horno a una temperatura de 360 grados, 350 grados Fahrenheit. La temperatura del objeto está así, 350. Se deja enfriar en una habitación que está a 70. La habitación está a 70 grados. El objeto, la temperatura va a variar desde 350, va a empezar a disminuir hasta 70. La temperatura desciende, entonces le dan la temperatura del objeto, desciende, la temperatura vale 250 en una hora, tiempo igual a una hora. ¿Para qué le dan eso? Para calcular la constante del modelo, para calcular la constante del modelo, para calcular la respectiva constante K, para calcular la constante K. Nosotros ya tenemos la solución de eso, por aquí está escrita, simplemente la traducimos. La temperatura en el instante es la temperatura inicial menos la temperatura del medio, por E a la K, T más L, pero L es la temperatura del medio, ¿no? Es la temperatura del medio. Eso es la temperatura del medio. Pues ellos vuelven y resuelven el problema y al final logran pues la respectiva solución. La respectiva solución. Puede usted mirar todo el proceso o reemplazar en la ecuación que ya tenemos para calcular las respectivas constantes. Yo creo que valga la pena volver a resolver eso. Bueno, o si quieren, pues lo miramos allá. En el texto le dicen que la variable es casi repetir el proceso anterior, es repetir, ¿no? Es K o la temperatura del objeto menos la temperatura del medio, que son 70. ¿No? Entonces, pues separan variables de T, es lo mismo que hicimos, T menos 70 es igual a K por dt, integra, logaritmo natural, el valor absoluto de T menos 70, que eso es positivo, porque la temperatura del objeto va a estar siempre más alta que la temperatura del medio, igual a K por tiempo más C. T es temperatura, y T minúscula es tiempo en horas. Después de aquí despejan, T menos 70 igual a E a la KT más C, pero podemos escribir como E a la C o E a la KT, y tenemos entonces T menos 70, porque eso es positivo, es E a la C, que es otra constante C, por E a la KT, y los datos iniciales que le dan, los datos iniciales que le dan, pues le permite resolver esto. Entonces, para calcular la constante, le dicen que la temperatura del objeto, cuando sale del horno, está a 350
La temperatura en grados Fahrenheit, 350, T sub 0, en tiempo cero. El tiempo en cero pues le va a permitir calcular la constante C, porque tiene que T menos 70, pero T es 350 menos 70 igual a la constante C por E a la K por 0. Pero eso es la constante C. La constante C es 0, la constante C pues es 350 menos 70, pues eso es 280. Esto le da 280, es la constante C. Y vuelve y reemplaza en su modelo. Temperatura menos 70 igual. Temperatura menos 70 igual a esa constante 280 por E a la KT. La constante K no la conoce, por eso le dan unos datos. Dicen, una hora después, la temperatura desciende a 50, 250, T es 250 cuando T es una hora. A eso que le permite 250 menos 70 es 280 por E a la K por 1. Que le permite calcular la constante K. 250 menos 70. 250 menos 70, pues eso le da 180 sobre 280. Entonces, 250 menos 70 da 180. 100, le queda 180. Bueno, sigue por allá mismo. Aquí le queda 180 igual a 280 por E a la KT, por E a la K por 1. De manera que 180 sobre 280, logaritmo de eso, será la constante K. Una vez tiene la constante K, pues va a su modelo, va directamente a su modelo. El modelo es este. Entonces, T menos 70 es la constante que ya logramos. La constante que ya logramos, 280 por E a la K, que es logaritmo de 180 sobre 280. ¿Sí? Esto por T. Ya tenemos una receta. T, la temperatura en cada instante, es 280 por E a la logaritmo de 80, de 180 sobre 280 por T, todo eso más 70. Y esta fórmula le permite calcular la temperatura de ese objeto en cada, la temperatura de ese objeto en cada instante. 280 por E a la K y tenemos el respectivo cálculo. La constante K en el texto la calculan aproximada, ¿usted qué espera? 180 sobre 280 es menor que la unidad, logaritmo de un número que está entre 0 y 1 es negativo, la constante K le va a dar negativa. Es negativa porque la razón de cambio es negativo, que se está enfriando, el objeto se está enfriando. Entonces le piden que haga el cálculo a las 3 horas. ¿Cuál es la temperatura a las 3 horas? Es 280 por E a la logaritmo de 180 sobre 280 por 3 horas, todo eso más 70. Y al hacer cálculos de eso, resulta que eso es 144.4 grados Fahrenheit. La constante K, hemos dicho que es logaritmo de 180 sobre 280. En el texto la calculan a forma aproximada como la constante 0 menos 0,44183. La calculan de la manera aproximada en esta forma. Pero es el mismo modelo del cual nosotros habíamos hablado, el mismo modelo anterior. Digo que problemas de esta naturaleza, pues, los 5 problemas que vamos a enviar son problemas de tipo práctico, donde se utiliza este modelo de la ley de enfriamiento de Newton. El modelo general pues está presentado acá. El modelo general lo tenemos por acá. Este es el modelo general. Se conoce T sub 0. Si lo hacemos de manera general, lo vamos a pasar allá a escribir T menos 70 C por E a la KT. Escribirlo así. T menos 70 igual a la constante C por E a la KT. Y si en tiempo cero T es T sub 0, pues puede calcular T sub 0 menos 70 igual a la constante C por E a la 0.
y esto es una conocida, T menos 70 a T sub 0 menos 70 por E a la K por T. Y este es el modelo. Necesita algún dato para calcular la constante T. Pues, si en la temperatura T1 ocurre en tiempo 1, pues va a poder calcular la constante, K, va a poder calcular la constante K. Calcular la constante K tiene resuelto el problema. El problema pues, puede ser de enfriamiento de una torta, de un ponqué, enfriamiento de una pieza de fundición, una pieza de cerámica que se deja al medio ambiente, se saca del horno, se deja al medio ambiente para que se enfríe, etcétera, o simplemente cadáver que empieza a enfriarse, no se muere, y simplemente ya no se genera energía térmica y empieza a enfriarse hasta que adquiere muy cerca a la temperatura del medio ambiente. Interesante en ese problema que hemos resuelto, que tenemos esta solución, esta ecuación. ¿Y qué ocurre? La podemos escribir con ese valor que nos dieron allá de la constante, que T menos 70 es igual a 280 por E a la menos 0,44, ¿qué otros números tenemos acá? 0,44183, 0,44183, esto más por T más 70. Ya, T de una vez, T despejado, igual más 70. Esta es la ecuación para ese enfriamiento. Entonces le preguntan, ¿cuál es el límite de esa función? ¿Cuál es el límite de esa función? Límite de T cuando T, el tiempo tiende a infinito. Pues esto será el límite cuando T tiende más infinito de lo que tenemos en el lado derecho de nuestra ecuación. Lo que tenemos en el lado derecho de nuestra ecuación, 280 por E a la menos 0 más 70. 280 por E a la menos 0,44, no me acuerdo los otros dos números, 183. 183 por T, todo esto más 70. ¿Qué pasa si T tiende a más infinito? Cuando T tiende a más infinito. Si T tiende a más infinito, ¿qué va a ocurrir con esto que está elevado a un número negativo? Simplemente E a la menos 0,44 se va a escribir como 1 sobre E a la 0,44183. Y si T tiende a más infinito, pues esto se vuelve gigante, ¿no? Si esto se vuelve gigante, E elevado a un número gigante es mucho más gigante, pero está en el denominador. Más que la fracción va a tender a 0. Esta fracción tiende a 0 multiplicado por un número, todo eso va a tender a 0, de manera que el límite de eso van a ser los 70 grados, que es la temperatura ambiente. Por eso, después de cierto tiempo, pues el objeto se enfría y adquiere ese infinito no es una cosa gigantesca. Ocurre muy rápido, porque ocurre tan rápido que ya no hay manera, no hay ningún termómetro que pueda distinguir entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente, ¿no? Simplemente ya la precisión desapareció, entonces ya no puede determinar si hay alguna diferencia. Por eso en el modelo se toma el límite cuando T tiende más infinito. Digo que se van a presentar, son 5 problemas, yo voy a escoger 5 problemas que sean de algún interés, etcétera, para que usted el grupo lo resuelva. Lo ideal es que cada elemento del grupo lo resuelva, los comparen y se pongan de acuerdo en que está bien. Incluso pueden comparar con otros grupos, con otros compañeros, etcétera. Lo interesante es ver cómo es que se hace eso con el modelo exponencial. Es muy sencillo, que los modelos ya están resueltos. Es prácticamente reemplazar, prácticamente casi es un problema de bachillerato, toca decirlo así. De pronto puede dar vergüenza, pero es un problema de bachillerato, ese tipo de problemas. Vamos a dejar aquí, ya no voy a... Iba a presentar otro tema que es un problema de áreas, voy a dejar para hablar de otro tema, para iniciar o introducir el concepto de integral definida. Lo vamos a hacer en la próxima clase. Voy a dar aquí para que estén un poco descansados y puedan preparar su previo. He mandado el tema del primer previo. El tema del primer previo lo he copiado y lo he mandado. Está escrito por allá, tema del primer previo. He escrito eso encima del tema
Este tema del primer término, porque de pronto hay algún despistado que piensa que eso es el tema del previo, me toca hacer y me manda la solución. El tema era la integral de x3 sobre 4 más x a la 4. Observen que la derivada de x de 4 más x a la 4 es 4x a la 3. Vean que eso es logaritmo, salvo que no aparece la derivada, la constante 4. Eso es un cuarto del logaritmo de 4 más x igual a inmediato. La integral de 1 más 1 sobre x a la 30, 1 sobre x2. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x2, salvo el sigma aparece la derivada. Problemas inmediatos. Resolver una ecuación diferencial de variables separables. Es aplicable el teorema del valor medio a las funciones de x, valor absoluto de x menos 3 en el intervalo 2, 4. ¿Por qué? El teorema del valor medio, ¿qué exige? Que la función sea continua en el intervalo 2, 4. Es claro que valor absoluto de x menos 3 continua en 2, 4. Satisface la primera condición. Y la segunda, que debe ser derivable en el interior. Resulta que la función valor absoluto de x menos 3 en el punto 3 que está dentro del intervalo no es derivable. No es derivable. Si mira la gráfica, tiene una B, aparece un punto allá donde por izquierda y por derecha obtendría dos pendientes. De manera que no es derivable. Porque la función no es derivable en el interior del intervalo. Así sea continua, ya no es aplicable el teorema del valor medio. Dos funciones f y g tienen iguales las derivadas de orden 2 en un intervalo i. Es cierto que las dos funciones difieren en una constante. ¿Por qué? Pues si las dos derivadas de orden 2, f segunda es igual a g segunda, pues uno integra y obtiene que f' es g' más una constante. Las derivadas de orden 1 difieren en una constante. Y si vuelve a integrar, pues le queda que f es igual a g' más una constante por x más c, ¿verdad? Que ya no difieren en una constante. Eso pues tumba la prima. No difieren en una constante, ¿no? Difieren en una constante. Dice, le aplicaba el teorema del valor medio, dos funciones difieren, falso, no difieren en una constante, es mentira. Difieren en más que algo diferente a una constante, porque si usted tiene f segunda igual a g segunda, integra, obtiene f' igual a g' más una constante. Y si vuelve a integrar, obtiene f igual a g más la constante por x más otra constante. Entonces hay una diferencia grande entre esas funciones. Ya la una no es la otra más una constante, más una constante por la idéntica más otra constante. Eso a no ser que la constante de integración de la primera integral sea cero. En ese caso, pues, sí, podrían diferir una constante. Es un caso particular, no es lo general, ¿no? No es lo general, por eso se afirma que eso es completamente falso. Bueno, los voy a dejar aquí. Buen día. Hablamos. El mismo domingo mando los temas que deben hacer los grupos. Ustedes deben organizar los grupos de 5 estudiantes. Deben organizar los grupos de 5 estudiantes. Si de pronto en algún curso hay más de múltiplos de 5 entero, pues simplemente pues de pronto si hay 31 estudiantes pues habrá un grupo de 6. Si hay 28 estudiantes pues habrá grupos de 5 hasta 25 y sobran 3 que tocará meterlos en grupos de 6. Pero no admito que alguien diga que va a trabajar solo. Si va a trabajar solo, fuera, cancele y váyase a otro curso. Aquí hay que trabajar en equipo. Es obligación trabajar en equipo. Y ese trabajar en equipo no es solamente con los compañeros de trabajo, sino con todo el curso. Yo le puedo preguntar a todo el curso cómo le fue, cómo ha trabajado. Y por favor, si va a utilizar el modelo exponencial, si en un problema va a utilizar el modelo exponencial, no se ponga a resolverlo nuevamente. Ya está resuelto. No tiene que resolverlo nuevamente. Ya está resuelto. A mí me hablan de desintegración radioactiva. Yo ya sé que la masa es la masa inicial por E a la menos logaritmo de 2 sobre la vida media y por tiempo. Lo utilizo, no me pongo a construir eso, ya está construido. No hay que construirlo. Hay gente que piensa que toca volver a construir eso. Es mentira, eso ya está hecho. No pierda tiempo, utilice el resultado. Y piense, pues, ¿qué le están preguntando? A veces le preguntan la masa inicial, a veces le preguntan la masa final después de cierto tiempo, a veces le preguntan la vida media, a veces le preguntan cuánto tiempo ha transcurrido para alcanzar tal cantidad de material o queda tanta cantidad de material, etc. Bueno, digo que en todas esas fórmulas pues hay varios parámetros, dado 3 de ellos, conoce el cuarto. Bueno, dejamos aquí. Buen día, espero que vamos a ver, 26 personas están en clase, no sé si esos sean los que van a
participar, vayan formando sus grupos, con la gente que conozca. Hasta luego, profe. ¿Cómo? Buen día. Hasta luego, profesor, gracias. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.